Sentarse, hermanos. Las lecturas que hemos escuchado saben muy bien, porque hemos venido insistiendo, que están enmarcadas dentro del contexto del fin del año litúrgico. Mañana celebramos una fiesta de un santo, entonces se interrumpe la lectura del Apocalipsis de San Juan, y el sábado se retoma ya la última lectura del Apocalipsis. Bueno, y vean que tiene sentido escatológico, nada de miedo. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo, su poder era inmenso, su resplandor iluminó la tierra, gritó con voz potente y dijo: ¡ha caído la gran Babilonia! Bueno, una lectura descontextualizada es la que hace creer que la gran Babilonia sea la iglesia. Una lectura descontextualizada. Pero cuando nosotros nos acercamos al contexto del Apocalipsis, vamos a descubrir que esta gran Babilonia no es la iglesia. Más bien, la iglesia es la que está siendo perseguida, la iglesia es la que está siendo sufriendo, la iglesia es la que está viviendo el dolor y el sufrimiento en ella misma, con cada uno de los cristianos que están muriendo. Y esta gran Babilonia es signo del mal. Es que ese es aquel pueblo, aquel otro. No, pues le cabría muy bien a más de alguno decirle Babilonia, porque parecen como el mismo demonio. Te has convertido en guarida de demonios, en toda clase de espíritus impuros, en escondrijo de aves inmundas y repugnantes. Y agarró otro ángel una piedra y la tiró al mar, y dice: así va a caer Babilonia. Vean que el imperio era signo de la fuerza. El imperio era el que estaba gobernando, el imperio romano, y que decir que va a caer era impensable. Y tan pequeño es que San Juan dice: hasta un ángel es capaz, como agarra una piedra de molino y lo tira al mar, así es Dios capaz de quitar aquello que parece prepotente, aquello que parece espectacularmente poderoso, aquello malo. Dios es capaz de quitarlo. Así como se hunde una piedra de molino en el mar, así va a hundirse. No podían imaginarse que esto, que tanto poder, que tanta maldad fuera a acabar. Y vean que San Juan lo que está diciendo es lo que pasa. Ya no hay nada, ya no hay cantos, ya no hay cítaras, ya no hay flautas, ya no hay trompetas, ya no hay luces que te alumbren. Y después dice: oí una gran muchedumbre, una voz que decía: la salvación y la gloria le pertenecen solo a nuestro Dios. Miren, otra vez vuelve a repetir el Apocalipsis: ¿quién es el último que tiene la palabra? Dios. Y después de ahí, todo sigue siendo, hermanos, limitado. Todo sigue siendo poder, sí, pero no absoluto, limitado. El único que tiene poder es el Señor. Y dice: es que ya condenaron a esta gran prostituta, la gran Babilonia. Claro, esta ya tiene un juicio. Y el juicio es de condena por la maldad. Entonces el ángel me dijo, vean cómo termina: dichosos los invitados al banquete del Cordero. Hermanos, cada uno de nosotros es dichoso porque es invitado a este banquete. ¿Será que todos nosotros estamos en la gran Babilonia y nos van a destruir? Que destruya el Señor lo que tenga que destruir. Usted y yo somos invitados. Que se muera el que tenga que morirse, que se acabe lo que tenga que acabarse, pero no pierda usted ni yo la esperanza ni la confianza de que estamos invitados a un banquete, a la gran Eucaristía del cielo. Y el Evangelio de San Lucas va en la misma línea. Cuando vean esto, Jesús hablando en lenguaje apocalíptico,
Está hablando de la destrucción de Jerusalén. Dice, ay de las que estén embarazadas. Claro, imagínense que venga una destrucción, que venga una invasión. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Bueno, caerán al filo de la espada. Claro, este pueblo se confió, perdió la fe, la confianza en el Señor. Y vean que otra vez vuelve a decir, van a haber señales en el cielo, en la tierra, en las estrellas. Pero termina otra vez el Evangelio o la palabra con una expresión, creo que es de las más hermosas que uno puede descubrir en la Eucaristía. Cuando vean todo esto, levanten su cabeza. No dice, salga corriendo, escóndase, prenda una candela bendita, embarre de aceite las ventanas de su casa. Levante su cabeza, se acerca su liberación. Qué dicha que viene el Señor después de todo lo que veamos. Después del dolor que estés pasando, vendrá el Señor. A veces lo decimos popularmente, después de la tormenta viene la calma. No viene la calma. Después de la tormenta viene el Señor. Siempre viene el Señor a consolarte, a darte esperanza, a darte ánimo, a darte fuerzas para que sigas. Que esto es terrible, sí. Y la palabra nunca nos ha engañado, nunca. Desde el libro del Apocalipsis, estamos en el siglo I de la Iglesia, no hemos dejado de sufrir. Los cristianos no han dejado de pasar por la escuela del dolor. Y miren dónde estamos nosotros después de 2000 años. Qué dicha que usted ha sufrido, porque el sufrimiento suyo es semilla de esperanza en el corazón de alguien más. Lo que yo tal vez no entiendo hoy está siendo testimonio para alguien más. Y nuestra fe tiene que reconfortarnos en todo momento. Bueno, no los canso. Termino nada más con las dos expresiones de tanto de la primera lectura como el Evangelio. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Recuerde, usted es dichoso, y ánimo, levante su cabeza, se acerca su liberación. Amén.